Arrancamos este último bloque ya con la presencia en forma virtual del economista Enrique Sewach para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, muy bien, gracias por la invitación. Gracias a vos por atendernos. Si hablábamos, Enrique, en el primer bloque de que preocupado por la pérdida de reservas que venía sufriendo en las últimas semanas, el Banco Central introdujo nuevas restricciones cambiarias. Y más allá, ¿no?, del resultado que logre con esta medida, lo que ha logrado es instalar nuevamente al dólar en los titulares de los diarios, Enrique. Bueno, sí, yo te diría que no solamente preocupado por las pérdidas actuales, sino por las pérdidas futuras, Sí, porque el gobierno está en medio de un plan de reactivación electoral. Esa reactivación es poner muchos pesos en pocos meses en la calle, y esos pesos al final del día demandan dólares, sea para importar, tal sea para cual. ahorrar, sea para, bueno, para cubrirse. Entonces, está tratando de los pocos dólares que tiene, administrarlos y cuantificarlos para que solo sean para importaciones imprescindibles y pagos imprescindibles, y bueno, por supuesto que inventa todas estas trabas, ¿no? Claro, pues justamente el Pero sí, objetivo... efectivamente, como vos decís, como no, digamos, ninguna medida frena la voluntad de dolarizarse. Tal Lo que cual. hace es dificultarla. Entonces, cada dificultad que pones es más presión sobre el dólar que te va quedando, ¿no? El agujerito que te va quedando. Ahora queda el dólar blue y algunas variantes del dólar contado con liquidación, y por supuesto eso genera un aumento de la demanda, un aumento de la brecha, y eso es lo que va a la primera plana de los diarios, efectivamente. Sí, el objetivo en definitiva, como bien decís, Enrique, del gobierno es llegar a las elecciones con un mercado cambiario lo más contenido posible, en particular, ¿no?, el dólar oficial, que es el que más impacta sobre la inflación y sobre el bolsillo de los votantes, ¿no? Sí, pero también impacta la brecha, ¿no? Porque como vos tenés una medida que es atrasar el tipo de cambio, y todos saben que esta medida no es sostenible en el tiempo, digamos, en algún momento eso va a haber que corregirlo. Entonces, por eso tenés tanta demanda hoy o de instrumentos vinculados con la inflación o con el dólar, o de que los importadores o aquellos que necesitan dólares para producir ya empiezan a mirar el precio de la brecha, porque dice, cuando tenga que reponer esta mercadería que estoy vendiendo hoy, ¿a qué dólar la voy a reponer? Entonces, al final del día, el problema más serio que tiene el Banco Central es que quiere controlar precio y cantidad en todos los mercados. Sí, Y eso es imposible. O sea, pone pesos y controla la tasa de interés. Quiere controlar el dólar y quiere controlar las reservas y quiere controlar la brecha. Bueno, hay muchos objetivos para pocos instrumentos, y el resultado es este, digamos. Yo decía, hago siempre la figura de que es como estar haciendo el juego de las sillas, ¿no? Corre, en el momento para la música, se sienta el Banco Central, después corren de nuevo para la música, se sienta la Secretaría de Hacienda, corren de nuevo, se sienta el Banco Central, pero la plata es la misma que va entre la LELIX y el Tesoro, y los dólares son los mismos que van de las exportaciones, que lo único que produce dólares hoy en la Argentina, a la demanda, ¿no? sin duda, sin duda. Yami. ¿Cómo te va, Enrique? ¿Y las Hola. elecciones en este esquema, en este contexto que planteás, qué podrían significar? Oh, puede significar, a ver, desde el punto de vista de la política económica, va a depender del resultado de las elecciones, no porque haya alternativas viables, o perdón, que haya muchas alternativas, sino porque depende cómo interpreta el kirchnerismo su triunfo o su derrota. O sea, el kirchnerismo, si gana, lo va a interpretar, puede interpretarlo como que ganó, digamos, la racionalidad económica de Guzmán, para poner un ejemplo, si Guzmán es racional económicamente, o que ganó el kirchnerismo puro a pesar de la economía. Y si pierde, puede interpretar exactamente lo inverso. Entonces, el problema es que si después de las elecciones hay que hacer un ajuste muy fuerte en el tipo de cambio, o mejor dicho, hay que ajustar el tipo de cambio, hay que ajustar las tarifas, hay que ajustar el gasto, hay que reducir el déficit fiscal, hay que tener un acuerdo con el fondo. Bueno, todo eso tiene costos que el kirchnerismo puede estar no dispuesto a pagar. Y si no está dispuesto a pagarlo, bueno, vamos a una aventura desconocida por ahora en la Argentina, ¿no?
En estos días, desde el oficialismo se habló sobre distintos orígenes de la inflación, se habló de shock internacional, de responsabilidad compartida. ¿Qué genera la inflación hoy en la Argentina, Enrique? Bueno, a ver, nosotros tuvimos un shock cambiario en el 2018 y eso generó el salto en el régimen de inflación que teníamos, que del 20 y pico por ciento anual, 20 y pico por ciento anual, que a veces podía bajar un poquito, saltamos a este régimen de 40-50% anual. El año pasado, sobre ese shock cambiario que tuvimos el 18 y el 19, se sumó el descalabro monetario del combate a la pandemia, digamos, ¿no? El Banco Central se puso a emitir, bueno, el gobierno tuvo un déficit fiscal fenomenal, que no tenía más remedio, se descontroló la emisión para financiar ese déficit, bajo la excusa de que la emisión no genera inflación, y bueno, tuviste un descalabro monetario muy grande que se reflejó a medida que fuiste abriendo las actividades en el primer semestre de este año. Entonces, a la crisis cambiaria o a la inflación de origen cambiario, que incluye el shock internacional, se le suma, shock de los precios me refiero, se le suma la inflación de origen macroeconómico, el desorden monetario que tuvimos durante la segunda mitad del año pasado, se corrigió en parte en la primera mitad de este año y por eso la tasa de inflación dejó de subir, o sea, no estamos más en 4, estábamos en algún número entre 2 y 3, y ahora volvemos de nuevo a meter muchos pesos en el sistema, que como hay cierto rezago, a lo mejor en vez de ver la tasa de inflación más alta en este trimestre, la veremos en el próximo. Pero claramente ahora estamos en medio de un desorden macro, sin anclas, ¿no? O mejor dicho, con anclas muy provisorias, porque el ancla es cambiario y sabemos que no puede durar, y es tarifario y sabemos que no puede durar. Así que estamos en un contexto de expectativas que son expectativas de más desancle, ¿no? Sí, Enrique, justamente te referís, ¿no?, a que en los primeros 11 días de agosto ya el Banco Central emitió 200.000 millones de pesos para financiar el déficit fiscal. Sí, claramente, y seguramente este semestre va a emitir 1 billón de pesos, digamos. A eso hay que sumarle lo que tiene que emitir para las LELIQs, que es emisión futura acumulada o emisión congelada o estacionada. A eso se sumó lo que emitió para comprar dólares. Así que vos tenés una expansión monetaria que obliga a colocar más LELIQs y entrar en este círculo vicioso. O sea, Argentina tenía un Banco Central dominado por la situación fiscal y ahora tiene un Banco Central dominado por la situación fiscal y dominado por la situación endógena de tener que pagar los intereses de las LELIQs. Claramente es un problema muy serio en su balance, ¿no? Sí, todo lo que anticipa, me imagino, Enrique, un salto inflacionario postelectoral. Anticipa la necesidad de tener un programa, digamos, ¿no? O sea, si vos tenés un programa, lográs consenso político y un acuerdo con el fondo o que te preste la plata Rusia, no sé, esas fantasías que tenemos, bueno, no necesitas necesariamente un salto inflacionario para arreglar el problema. Ahora, sin programa, esto se arregla con el impuesto inflacionario y la devaluación, digamos, que es la forma en que hemos trabajado desde el 2018 para acá, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Enrique. Cerramos entonces. Gracias a ustedes, que sigan muy bien. Igualmente, cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del economista Enrique Seuach, analizando lo que puede suceder con la economía en estos próximos meses y luego de la contienda electoral. Nos reencontramos el próximo viernes a las 19:30 aquí en Metro.